Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Este programa está dirigido a estudiantes de primero de secundaria. Pero no te preocupes, puedes invitar a toda tu familia a acompañarnos. ¿Recuerdan lo que aprendimos en el programa pasado de comunicación? Para buscar información confiable en Internet, hay que hacerlo en buscadores académicos. ¿Recuerdan la sesión anterior? Exacto. Aprendimos estrategias de lectura para identificar ideas principales en un texto, el tema y los subtemas. ¿Recuerdan con qué texto trabajamos? Así es, leímos el texto Calidad del agua. ¿Lo recuerdan? Hablaba de las fuentes de contaminación del agua y los graves problemas que esto ocasiona. Así es, Tocino. Parece que hicimos un súper trabajo encontrando las ideas principales. Hasta ahora las recuerdas. Hoy tenemos un nuevo reto. Hacer un resumen del texto para que compartas con tu familia y amigos información muy importante que los anime a cuidar el agua. ¿Se imaginan qué sería de nosotros en un mundo sin agua? ¡No quiero ni pensarlo! Hoy trabajaremos en el análisis y comprensión del texto y estaremos listos para emitir nuestra opinión y compartirla. ¿Comenzamos? ¿Ya tienes lápiz y papel a la mano? ¡Genial! No te olvides lo más importante. Tu buen ánimo y disposición. Vamos a llamar a la profesora para que nos ayude a refrescar el tema. Hola Rodrigo, hola chicas y chicos. ¿Cómo está? Bienvenida, profesora Olga Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos listos para nuestro repaso. Genial. Para comenzar, recordemos que es fundamental revisar la confiabilidad de las fuentes. Es cierto, la sesión anterior tuvimos de invitado al especialista Roberto Brañez, quien nos enseñó algunos datos importantes para identificar si una fuente de información es confiable. Así es, Rodrigo. ¿Cómo determinamos la confiabilidad de una fuente? Lo primero sería tomar en cuenta el grado de experiencia y especialización que tienen sus autores. Mientras más experto sea el autor de una fuente en el tema que aborda, mayor la seguridad de que la fuente que estamos leyendo es académica. De acuerdo. Para ello, nos podemos guiar de las siguientes preguntas. ¿Cuál es la trayectoria académica del autor sobre ese tema? ¿Se trata de una publicación reciente? ¿De qué fecha es? ¿Qué institución la respalda? ¿Es una universidad? ¿Un centro de investigación? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es un blog? ¿Un artículo? ¿Un diario? ¿Una tesis? ¿Un libro de investigación? Para nuestro trabajo seleccionamos el texto Calidad del agua en el Perú, del autor Pavel Aquino. Específicamente las páginas 29 y 34. Analizamos párrafo por párrafo e identificamos el tema, los subtemas y encontramos la idea principal de cada párrafo. Para identificar el tema del texto, solo tenemos que preguntarnos de qué trata el texto. Mientras que para seleccionar la idea principal, lo podemos hacer preguntándonos qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema. Finalmente, para encontrar los subtemas, vamos párrafo por párrafo y nos preguntamos, ¿de qué trata el párrafo? Todo este aprendizaje lo complementamos con las macro reglas y el subrayado. Exacto. Aprendieron 3 técnicas que constituyen las macro reglas. ¿Recuerdan cuáles son? Supresión, la cual consiste en eliminar toda la información redundante, dejando solo aquella oración que constituye el resumen del texto. Generalización, la cual consiste en inferir la proposición más general a partir de un conjunto de oraciones que constituyen su ejemplificación. Construcción,
consiste en reemplazar un conjunto de proposiciones por una más general, la cual, si bien no se encuentra explícita en el texto, se puede crear como una conclusión lógica de todas ellas. ¿Qué dicen? Ahora sí, ya estamos listos para el reto de hoy. Vamos a conocer algunas estrategias para la comprensión de texto. Identificar el tema y la idea principal. Reconocer la estructura textual. Elaborar un resumen. La primera ya la aplicamos. Ahora nos toca aprender a reconocer la estructura textual y a elaborar un resumen. Tengo entendido que una estructura es como un orden, una organización. Entonces, la estructura textual debe ser el orden que sigue un texto. La estructura textual es la forma general o la organización que un autor emplea para interrelacionar las distintas ideas que ve expresando en un texto. Esta forma de organizar las ideas está condicionada por el propósito que tiene el autor o autora, lo que quiere lograr con su texto, y la forma organizativa que utilice dará lugar a distintos tipos de textos o géneros textuales. ¿Eso quiere decir que todos los textos no tienen la misma estructura? Así es. Pensemos, por ejemplo, en el guión teatral que escribiste. Tenía una estructura, ¿cierto? ¡Claro, profesora Olga! Tenía un inicio, un nudo y un desenlace. Pensemos en otro caso. ¿Cuál fue la estructura de tu proyecto de ley? Bueno, eso sí que tuvo una estructura muy diferente a la del guión teatral. Tuvimos que considerar títulos, capítulos, artículos. Es que era un texto de tipo instructivo. Acabas de mencionar algo clave. ¿Qué tipo de textos conocemos? A ver, hasta el momento hemos trabajado textos narrativos, argumentativos, descriptivos, expositivos e instructivos. Así es. ¿Y a qué tipo de texto pertenece el texto que seleccionaste en el programa anterior? ¿Qué te parece si para descubrirlo leemos el texto para analizar cada párrafo? Profesora Olga, ¿nos va a servir el trabajo que habíamos realizado de identificación del tema, subtema e idea principal? Antes de empezar, tengamos en cuenta qué tipo de organización de las que ya conozco podría ser la que ha empleado el autor en este texto. A ver, aquí observamos la estructura general del texto. Ahora leamos cada párrafo. De acuerdo a la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 2016, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, identificó 41 unidades hidrográficas, cuyos parámetros de calidad exceden los SA Agua, siendo la causa principal el vertimiento de aguas residuales industriales, domésticas y municipales. En este párrafo, el subtema que identificamos fue cantidad de unidades hidrográficas contaminadas y la idea principal fue la ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. No solo tenemos identificados el subtema y la idea principal, también hemos resaltado algunas palabras clave que nos pueden ayudar a identificar la estructura del texto. Las palabras clave ANA identificó y la causa nos indican que en este primer párrafo se está empleando una estructura causal para expresar la idea principal del texto, que es ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Veamos ahora el siguiente párrafo. La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, DGCRH, de la ANA, a través de un diagnóstico elaborado el año 2012, muestra las principales fuentes de contaminación y origen,
siendo uno de ellos el vertimiento de aguas residuales municipales propias de la influencia de las actividades humanas en las ciudades. Otra fuente importante está relacionada con las actividades mineras, como la informal y los pasivos ambientales mineros. Para este párrafo, el subtema fue fuentes y origen de la contaminación del agua. Y la idea principal fue la contaminación del agua se origina por diversas formas. De acuerdo. ¿Y cuál fue el propósito de las palabras resaltadas? Si partimos de la idea principal, la contaminación del agua se origina por diversas formas, vemos que se ha resaltado las palabras principales fuentes, origen y otra fuente importante. En este caso nos explican el porqué de la contaminación del agua en el Perú. Creo que ya tenemos varias pistas para ir descartando varios tipos de textos. Veamos, definitivamente no puede ser un texto narrativo. No están presentando a ningún personaje y tampoco nos están contando ninguna historia. Tampoco puede ser un texto instructivo porque no nos dan instrucciones o recomendaciones. Tenemos aquí la tabla 1. ¿Qué información aportan las tablas? Tienen información sobre las fuentes contaminantes, los tipos de contaminación y su origen. Efectivamente, esta tabla nos permite establecer relaciones entre diferentes conceptos. Sí, esta tabla visibiliza lo que nos quiere transmitir el texto, pues relaciona tres aspectos: la unidad o cuerpo de agua, la ubicación y el tipo de contaminación y origen. La tabla 2 aporta datos importantísimos sobre cómo nosotros, las personas, también somos parte del problema de la contaminación del agua. La tabla presenta fuentes antropogénicas de contaminación. Un detalle que no podemos perder de vista es que nuevamente estas tablas presentan datos exactos. Profesora Olga, definitivamente voy a descartar el texto descriptivo porque no se está describiendo o caracterizando a una persona, objeto o escenario. Creo que también descartaré el texto argumentativo. No se está confrontando ideas. De no ejecutarse acciones preventivas de monitoreo, de supervisión y de control, la contaminación del agua generará repercusiones graves, como el incremento de diferentes costos asociados con las condiciones inadecuadas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, salubridad, salud, seguridad alimentaria e insostenible desarrollo económico. Por otro lado, otro factor importante por considerar es el incremento del costo del tratamiento de enfermedades por el aumento de la tasa de afecciones a la salud causadas por la contaminación del agua. Para este párrafo, el subtema fue efectos o consecuencias de la contaminación del agua y la idea principal fue la contaminación del agua generará repercusiones graves. Las palabras como e incremento hacen referencia a la idea principal, es decir, ejemplifican los efectos o repercusiones graves. Esa idea central. Ahora que hemos revisado cada párrafo, ¿qué podemos decir de la estructura del texto? En el párrafo de inicio, el autor introduce el tema, es decir, nos da a conocer el problema, pero al mismo tiempo menciona causas. Así, en el segundo párrafo, menciona y detalla las fuentes de origen de esta contaminación y complementa esta información con datos exactos que figuran en las tablas. Finalmente, menciona que de no ejecutar medidas de control, habrá efectos o consecuencias de la contaminación del agua,
las cuales se verían reflejadas tanto en la economía como en la salud. Podemos ver que tenemos una estructura de causa-efecto y el propósito del texto es hacer un análisis de la contaminación del agua en nuestro país, mencionando las causas y las consecuencias de la misma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí, no? Es un texto expositivo. Efectivamente, ¿Pero qué función tiene un texto expositivo? la función primordial de un texto expositivo es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Este tipo de texto está presente en todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y biológicas como en las sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. Ahora vamos a hacer algo muy interesante. Pensemos en la intención del autor. Nos podemos hacer unas preguntas muy útiles. ¿Para qué habrá sido escrito este texto? ¿Cuál habrá sido el propósito o intención del autor en el texto? Genial, profesora Olga, pero antes de tanto hablar de agua, creo que necesito un vasito. Vamos a una breve pausa y volvemos listos para hacer el resumen. Yo cuido a los demás. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta, amigas y amigos de Aprendo en Casa. ¿Listos para aprender a hacer un resumen? Creo que ya lo tengo. Tranquilo, Rodrigo. No nos adelantemos. Primero veamos. Un resumen es la versión reducida de un texto original que se elabora a partir de las ideas principales del mismo. Es decir, mantiene toda la información más relevante. En su elaboración se emplean las macrorreglas que hemos trabajado anteriormente. Aprender a realizar un resumen nos ayuda a tener una buena comprensión del texto. Profesora Olga, ¿qué criterios debo seguir para elaborar un buen resumen? El resumen es breve en relación al texto original. En este caso, el texto que hemos leído contiene la información más importante del texto original. Por lo general, se mantiene la secuencia que el autor ha utilizado en la presentación de las ideas en el texto original. Las ideas están conectadas unas con otras y se pueden leer de corrido. Por lo tanto, la yuxtaposición de ideas sin conectores no es un resumen. Está libre de comentarios y expresiones personales de quien elabora el resumen. Entonces es necesario diferenciar la voz del autor del texto de la voz del autor del resumen. ¿Nos podría comentar qué estrategias usamos para redactar un buen resumen? Para redactar un resumen, de manera general, podemos seguir este procedimiento. Paso 1. Lectura atenta del texto. Paso 2. Subrayado de ideas temáticas. También podemos utilizar las macrorreglas, así como el sumillado o tomar apuntes para identificar las ideas más relevantes del texto. Paso 3. Organización de la información según la secuencia del texto original. Paso 4. Redacción del resumen. Paso 5. Como última tarea, podríamos evaluar el resumen para verificar si cumple con las características mencionadas anteriormente. Nuestro resumen lo vamos a construir a partir de las ideas principales que ya hemos identificado. Sí, Rodrigo, ya hemos realizado el primer y segundo paso, así que solo tenemos que organizar la información, redactar nuestro resumen y finalmente evaluar nuestro trabajo. ¿Listos? Veamos primero todas nuestras ideas principales. Idea 1.
La ANA identificó 41 unidades hidrográficas fuertemente contaminadas. Idea 2. La contaminación del agua se origina por diversas fuentes. Idea 3. La contaminación del agua generará repercusiones graves. Como pueden ver, hemos organizado las ideas en una especie de esquema para identificar las relaciones que hay entre ellas. El esquema jerárquico es importante porque revela la secuencia que seguiremos en la redacción del resumen, pero también podríamos reordenar la información. Entonces, empiezo con... La contaminación del agua se origina por diversas fuentes. Puedes modificar esta idea o adecuarla, ponerla en tus propias palabras. Me gustaría desarrollarla un poquito para poder enlazarla con la siguiente idea. Quedaría así. En el Perú, la contaminación del agua se origina por diversas fuentes. Por un lado está el vertimiento de aguas residuales industriales, municipales y domésticas. Y por otro lado están las actividades mineras informales. Ahora agregaremos las ideas principales que nos faltan. Primero colocaré la primera idea y luego la tercera. En el Perú, la contaminación del agua se origina por diversas formas. Por un lado está el vertimiento de aguas residuales industriales, municipales y domésticas. Y, por otro lado, están las actividades mineras informales. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, identificó en el país 41 fuentes hidrográficas con altos índices de contaminación. Agreguemos la última idea y las mostramos a todas y todos cómo quedó nuestro resumen. ¿Se acuerdan cómo era el texto original? ¿Notan la diferencia con el resumen? Un gran cambio, ¿verdad? Sin embargo, conservamos la esencia del texto. Quisiera resaltar 3 capacidades importantes para el proceso de comprensión de textos escritos. La primera es obtener información del texto, identificar información que se presenta explícita en el texto y extraer la más importante. El tema y la idea principal las identificamos a través de preguntas, las macro reglas y el subrayado. La siguiente capacidad es inferir e interpretar información del texto. Esto implica darle significado al texto a partir de nuestros saberes previos y de la información que el texto aporta. Podemos asumir nuevas conclusiones. Finalmente, la capacidad de evaluar la forma y el contenido del texto. Esto implica juzgar si las ideas son adecuadas y opinar sobre el mismo usando argumentos que demuestren su comprensión. No puedo creer que hayamos hecho todo eso. ¿Creen que si el autor no incluía en el texto las tablas, hubiese cumplido su propósito? Yo creo que no hubiese tenido la misma fuerza. Las tablas desarrollan las fuentes de origen de una manera muy detallada. Ahora te toca a ti. Tenemos algunas preguntas para usted, profesora Olga. ¡Excelente! Las preguntas implican que hay aprendizaje. Nuestra primera pregunta es de Adriano Bernal. Hola, profe. Todo me ha quedado claro, pero lo que acaba de mencionar el profe, quisiera profundizarlo un poco más. ¿Por qué es importante todo este proceso tan largo de aprendizaje? Es necesario recordar el proceso que hemos seguido para fortalecer nuestra comprensión de textos escritos. Identificar el tema y la idea principal. Reconocimos la estructura textual y elaboramos un resumen. Este proceso ha ayudado a que primero podamos comprender todo el texto. Nuestra siguiente pregunta es de Edwin Rodríguez. Hola a todos, a mí me ha quedado una duda desde el programa anterior. ¿Por qué es importante identificar una fuente de información confiable? Mira,
Debido al crecimiento de Internet y a la gran cantidad de información disponible en él, se hace necesario evaluar la información, ya que no todo es exacto. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Qué bonito es saber que nos ven de todos los lugares del Perú. Y muchas gracias a usted, profesora Olga, por la lección de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. ¿Qué aprendimos en esta semana? Aprendimos a identificar una fuente de información confiable. A partir de esto, hemos seleccionado nuestro texto sobre la contaminación del agua. A partir del título y las tablas, hemos realizado hipótesis sobre lo que tratará el texto. Realizamos una lectura general del texto y luego un análisis minucioso párrafo por párrafo para identificar el tema del texto a través de la pregunta ¿de qué trata el texto? En este proceso, identificamos también los subtemas con ayuda de la técnica del sumillado. Después de haber identificado el tema, hemos pasado a identificar las ideas principales. Esto respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Nos ayudamos también de 3 macro reglas. ¿Las recuerdan? Identificamos también que entre las ideas que desarrolló el autor existen relaciones lógicas de causalidad y efecto. A partir de todo el análisis realizado y de la comprensión total del texto, reflexionamos sobre el tema. Posteriormente, identificamos la estructura del texto y el tipo de texto en el que se incluye. En este caso, nuestro texto se incluye dentro de los textos expositivos. Analizamos a profundidad la estructura del texto y reflexionamos sobre la información que aportan las tablas dentro del texto. Reflexionamos para identificar la intención del autor. Opinamos sobre el contenido, la organización de la información y el efecto en el lector. Redactamos nuestro resumen teniendo en cuenta importantes criterios. Y ahora estamos listos para emitir nuestra opinión. Como reto de hoy, te invitamos a hacer un resumen siguiendo este proceso con otro texto relacionado a la contaminación del agua. No olvidemos registrar las ideas claves en tu cuaderno o en hojas o en el material con el que cuentes. De igual manera, que no se te pase guardar todas las evidencias de tu aprendizaje en tu portafolio. Nos vemos pronto en nuestra siguiente sesión de Aprendo en Casa. Y ya saben, a lavarse siempre bien las manos y a cuidar el agua. ¡Chao, chao!